estufa. Y los tubos. Graba las minganas. ¿Cuándo las cogeremos? Pues, hoy o mañana las podremos coger. En la cocina no pusimos radiador porque preferimos poner una estufa que calienta muchísimo más y más rápido. Afuera compraste escoba ya el año pasado, ¿verdad? Sí. Sí. Porque los radiadores, aunque tengas calefacción, les cuesta de calentar y en invierno, como la casa además tiene los techos muy altos, pues no llega a alcanzar muchos grados. Para alcanzar 15 o 16 grados tienes que tener varias horas encendida la calefacción. Y con la estufa, pues en la cocina se está muy caliente. Yo esto lo he denunciado por escrito, me parece una vergüenza, pero no me parece una cosa por El tipo escolar era muy agudo para eso. Sí. Primero, Y muy valiente, porque una vez me llevó a mí por el monte y vi una bomba que yo. Digo, ¡ay no! Que no sabré luego volver a casa y te matarás. Que no, que no, que no. No te preocupes, que ahora le quito no sé qué, la echó al río y trajimos un saco lleno de barbos que se habían reventado. con la explosión se muere. Una bomba de mano, una granada. Sí, sí, que la encontró por el monte. Ahora que después Has de la- atrevido que para Después de que... la guerra había bombas pues ya avanzadas. Y de esas que son así, que deben ser de avión, debe ser que las tiraban los aviones. Sí, Pues así de gordas. Así, una así de Ahora larga, me llevaré por el monte. con una espoleta allí, por el río, a 2 por 3 te encontrabas una bomba. Sí, sí, sí. Pues eso es muy claro. Quitaron todas las campanas del que estaban todos los huecos de la torre y llevan de campanas y ya no más en queda una. Se las llevaron todas para hacer balas. Sí, pero la que hay ahora no es entonces. Desde las mesas se oía tocar la campana de Porreñino, era una campana buenísima. Y yo iba, hombre, no es que fuera muy elegante, pero claro, pues, a lo mejor llevaría corbata o en fin. Es que entonces llevabas conejo. Y dice, pues usted no tiene pintas de setero, me dice la abuela. Digo, no, digo, a la vuelta hablaremos, abuela. Y había Un pino. un abeto de esos que hacen las ramas así pegadas al suelo, ¿sabes? Es que yo he echado yo, casi no cabía tanto echado. Mira, encontré un corro. Y me dice allí en cachondeo, ¿qué, señor Isidro? ¿Ya llenó la cesta? Digo, poco le falta. Y era verdad. Y cuando salió... Y cuando salí, después salió al rato, me dice, mire, dice, ya se me ha pasado un poco. Dice, pero cuando ha salido de aquel árbol, me ha dado una envidia que ellos llevaban una o dos y yo la cesta llena. Aquí, ¿ves? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, unos 40. Más o menos. Lo que pesa esto. Pesa, pesa. Lo que queda otro tanto, Sí, aún más gordo que este. Olin. ¿Y esto lo habéis podido coger entre los dos? ¿Con lo que pesa? Muy bien. Buen montón. Soy longaniza. Cuando éramos pequeños que nos asaba patatas ahí en el río cuando íbamos a pescar. Sí.
Ricas, buenas, por eso que papá lo sabía hacer muy bien. Mi padre también, mucho lobo, no sabía guisar el lobo, sí. Y cuando mamá estaba mala, él era el que mataba las gallinas o los pollos, los pelaba y los cortaba, todo sí. Él era el que hacía todo, sí. Muy bien. Pues a papá la brasa se le da muy Y aunque no estuviera mamá mala, cuando tenía que hacer algo así, se lo hacía mi padre para que no tuviera tanta faena ella. Qué moderno, ¿no? Sí, Nuestro abuelo. le pelaba los pollos, le pelaba lo que fuera. Bueno, como ya crecí en ese ambiente de aportar a casa lo que fuera, pues cuando yo veía que le compraba a mamá pajaricos a Blugio, Sí. a lo mejor 4 o 5. Y le digo, mamá, no compré las pájaros, que los voy a coger yo. Tenía 9 años yo, padre. Sí. Y me compré ceporitos. Y a lo mejor le decía yo a mi padre, como a mí me gustaba más ir a coger pájaros que hacer sogueta. Y le decía a mi padre, ¿qué hago, papá? ¿Hago sogueta o voy a coger pájaros? Y decía, va, vete a coger pájaros. Porque cuando llegaba yo, cogía una veintena de pájaros, mi padre los pelaba. Un arrocico bueno. Y oye, patatas con arroz y 20 pajaricos, era una cena buenísima. Hombre, ya. Espera, papá, que llevas el pelo como punkis, ¿eh? Y del gorro. Con esta brasa ya se asará lo que quieras asar. Tenemos un hogaril muy bueno y allí pues hacemos bastante fuego para que luego quede buena brasa y allí pues solemos asar patatas o longaniza o chorizo con la parrilla en la brasa y están riquísimas.